Y honra al Señor por su grande amor, favor y misericordia. Aleluya. Hoy le voy a poner el tema de una vez porque de aquí vamos a comenzar una serie basada en los misterios de Dios. Pero vamos a poner un fundamento en esta tarde y estaremos hablando acerca del misterio de Dios. Basado, se me hace que puse la letrita un poco pequeña, pero está en Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al Espíritu Santo. Amén. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, note usted aquí cómo dice que cuando suene la séptima trompeta o el séptimo ángel la trompeta, aunque parece que va a ser un tema como escatológico, pero no vamos a hablar ni de los sellos, que ya están todos abiertos, no vamos a hablar de las trompetas, no vamos a hablar de los tres ayes, no vamos a hablar de las copas ni de los truenos, porque todo eso tiene su tiempo, su ayo en la escatología. Lo que vamos a hablar ahora es del misterio, el misterio de Dios, que dice que en la séptima trompeta es consumado lo que Él tenía planeado. Entonces, hermano, la diferencia entre un misterio y un secreto es que el misterio ya fue revelado. Solamente nos toca a nosotros escudriñar las escrituras para ir con la revelación. Y en esa búsqueda de tocar, el Señor nos abre. En esa búsqueda, el Señor permite que se encuentre. Amén. Entonces, ¿qué es un secreto? Un secreto es que no ha salido, está todavía en el corazón de la persona. Está ahí, no se lo ha dicho a nadie. Pero en cuanto salga, dejó de ser secreto. Dejó de ser un secreto. Muy bien, entremos ahora para tomar de ahí, hermano, porque de aquí se abren los otros misterios. Tenemos que empezar con este primero para seguir con el siguiente escalón y aprender de los misterios que habla la palabra del Señor. Muy bien, avancemos. En Hechos capítulo 3, versículo 21, Hechos capítulo 3, versículo 21, yo le puse ahí como subtítulo el anuncio. A quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Entonces, Dios habló por boca de sus santos. Ahí está una de las formas de los lenguajes de Dios, ¿verdad? Que usa a sus siervos. Entonces, habló desde antaño por medio de los profetas en tiempos antiguos. Y si nos regresamos un poquito más al título, en Apocalipsis 17, note usted lo que dice una vez más. ¿Por qué pusimos hechos? Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté por tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado. Consumado es. Está la consumación del Padre, la consumación del Hijo y está la consumación del Espíritu Santo. Amén. Entonces, como Él lo anunció a sus siervos los profetas, ahí está la pista. Entonces, vámonos a los profetas para ver qué fue lo que Él anunció acerca de este misterio que sería consumado. Ya que Él se lo dijo a los profetas y el Señor Jesucristo lo dijo, que hablaban los profetas acerca de Él y los salmos. Entonces, aquí nos vamos hacia los profetas. Hechos 3:21. A quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas
desde tiempos antiguos. Entonces, ¿qué fue lo que Dios habló acerca de este misterio a sus profetas en tiempos antiguos? Bueno, el versículo 22, allí mismo de Hechos 3:22 nos dice: Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga, en todo. Entonces aquí nos está diciendo, voy a levantarles a alguien como Moisés. ¿Y quién fue Moisés? Un libertador, figura de Cristo Jesús, que fue y se presentó ante sus hermanos, habiendo estado ausente por 80 años, podríamos decir. Fue su preparación para servir solo 40 años. Miren cómo Dios nos prepara, hermano. 80 años preparado para servir 40, a los 120, ¿verdad? Muere en el monte Nebo. Y fue y se presenta ante sus hermanos, pero el Señor va y les dice, ¿verdad? A su hermano Aarón, va y le dice que vaya al encuentro de Moisés. Entonces, hermano, miramos aquí que llega y hace tremendos milagros. Y le creyeron a los milagros. Usted ha leído eso allá, ¿verdad? Hizo milagros, llevaba la vara, ¿verdad? El agua en sangre y todo ese asunto. Entonces ellos creyeron. Entonces, lo mismo hizo el Señor, ¿verdad? Que hizo milagros. Primer milagro, bodas de Caná. Convirtió el agua en vino. Convirtió, figura de nosotros, las vasijas vacías hasta que llega Él. Nos trae la palabra viva. Al recibirla, esa palabra nos produce el gozo de nuestra salvación al creerla. Amén. Entonces, aquí está una figura, sería como Moisés, el que fue sacado del agua. ¿Okay? Vamos siguiendo la pista. ¿A quién? A los profetas, porque él ya lo había hablado. ¿Cuál fue otra profecía que dijeron acerca del Señor? Hay como 300, pero no vamos a cubrirlas todas, obviamente, ¿verdad? Al buen entendedor, con unas cuantas tiene. Hay como 300 profecías en el Antiguo Testamento del Señor. Bien claves, bien fijas. Una de ellas es Miqueas 5:1. Miqueas 5:1, su nacimiento. El reinado del libertador, ahí está un Moisés que libera. El reinado del libertador desde Belén. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara. Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Entonces, desde Belén. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nos dice dónde iban a ser, de dónde iba a venir. Es por eso que cuando los reyes del oriente vinieron buscando al rey de Israel y llegaron ante Herodes y le dijeron que van buscando al rey de Israel porque han mirado su estrella. Otro lenguaje de Dios. Así como habló por medio de profetas, también habla a través de señales. A ellos les señaló, miren la estrella, donde está en la estrella, ahí está el rey de Israel. Y fue cuando Herodes se turbó todo. ¿Por qué? Porque él se había puesto como un rey para el pueblo. Era un impostor, figura del adversario, el enemigo. Entonces cuando llega ya, dice Mateo 21, después de nacer Jesús en Belén de Judea, profetizado en Miqueas 5:1, profecía cumplida, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿verdad? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Profecía cumplida. Bueno, sigamos otra vez porque este misterio de Dios fue revelado a los profetas.
Miremos qué dice otro profeta acerca de el Mesías, acerca de su misterio. Entonces, el sufrimiento del libertador, el sufrimiento del que había de venir, Isaías 53, todo Isaías. Empezaremos con el 3, pero no vamos a cubrir todo. Nos habla, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ustedes saben que no fue recibido por el pueblo. Ciertamente, por el pueblo israelita, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, enfermedades del espíritu, enfermedades del alma y nuestro cuerpo también. Llevó la amargura, la ansiedad del alma y todas esas enfermedades atribuidas por todo esto a nuestro cuerpo. Él las llevó y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones o nuestro pecado, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ve ahí el misterio de Dios profetizado. ¿Quién sería? ¿Dónde iba a nacer? ¿Qué iba a sufrir? El sufrimiento. Pero ¿cuál era el propósito? También nos lo muestra. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Y le puse como subtítulo: propósitos divinos. Propósitos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Principios tenebrosos. Aquí no son principios divinos, como lo miramos la semana pasada. Aquí son principios tenebrosos. Para esto apareció el Hijo de Dios. Mire, propósito divino. Para esto apareció el Hijo de Dios. Como en Génesis, cuando estaba todo en tinieblas y lo primero que dice el Señor: sea la luz. No está hablando del sol, la estrella que miramos. No, está hablando de Cristo Jesús, que Él es la luz del mundo. Y al instante, cuando llega Cristo Jesús, ¿qué hace las tinieblas? Retrocede. Entonces, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Deshacer así. Vamos a deshacernos de todo esto. Vamos a deshacernos. Vamos a enumerar el propósito divino, el misterio de Dios, que ya usted ya lo va mirando, ese misterio. Lucas 13:16. Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, no debía ser libertada de esta ligadura en día de reposo. Entonces, para esto apareció el Señor. ¿Para qué? Para desatar las ligaduras, para sacar a libertad a los que estábamos en la prisión de tinieblas, para deshacer toda obra del diablo. Entonces, ¿qué eran esas ataduras, hermano? Ataduras de pecado. ¿Qué es pecado? Rebeldía en contra de la palabra de Dios. Número 2, ¿qué era esto? Obras diabólicas de mantener el pueblo atemorizado, en temor. Número 3, ¿a qué vino el Señor? A traer la liberación de los espíritus. Liberación de espíritus. Número 5, ¿a qué vino? Con su luz, a hacer traslados.
Cuando llegó la luz al pueblo que estaba en tinieblas, y los que creyeron fueron trasladados de las tinieblas a la luz. Y comenzó, como dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que destella el sol por la mañana y el día va avanzando hasta que es perfecto. Así destella la luz de Cristo en nosotros. Así se va formando la imagen de Cristo dentro de nosotros, como un destello de luz. Y si nosotros permanecemos, venga lo que venga y pase lo que pase, permanecemos fieles, la palabra va trayendo el desinfectante espiritual a nuestro espíritu, el desinfectante espiritual a nuestra alma y a nuestro ser integral. Y vamos siendo formados a la santidad con la ayuda del Espíritu Santo. Son 5 cosas, pero todavía hay más. ¿Qué vino para deshacer las obras? Número 6, propósito divino. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 18. El que vive y estuve muerto, he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Arrebató las llaves. Ya hablamos de las llaves del reino. Ya hablamos, llaves del lugar santo, del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, que arrebata las llaves de la muerte. ¿Qué es muerte? Separación, lo que nos separaba de Dios. Ahora que estábamos lejos, ahora a través de su sangre nos acercó a Dios una vez más. Ya no estamos lejos. No nomás eso. En Él nos restauró el espíritu. En Él hizo una nueva criatura. En Él comenzó una nueva nación aquí en la tierra. En Él podemos ahora llegar al lugar santísimo, donde antes solo el sumo sacerdote tenía acceso una vez al año, y nosotros puso una necesidad para adorarle en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu necesita ser alimentado como una necesidad de adorar a Dios. Nuestra alma está siendo restaurada con la palabra a sujetarse al espíritu, y nuestro cuerpo por ende está siendo sanado. Hay sanidad en nosotros. Entonces, ¿qué vino? Quitó las llaves de la muerte. Número 2, las llaves del Hades, que es el lugar de los muertos, o la prisión. Quitó las llaves para que saliéramos libres y al nacer de nuevo, hermano, una nueva criatura en Cristo Jesús. Aleluya. El misterio de Dios se va. Miren el número 7. Miren nomás el número 7. Propósitos divinos. Ya miramos los primeros 5, número 6. Ahora miramos el 7. Número 7. Lo perfecto. Efesios 5:32. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Grande es. Bueno, vamos a mirar una figura de Cristo Jesús del Antiguo Testamento. Todo esto que vino a deshacer es figura de lo que Goliat estaba haciendo al pueblo. Si usted ha leído todo eso allá en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que hacía Goliat? La palabra del Señor nos dice que era un gigante enorme, de alta estatura, y que era un hombre que salía, si no me equivoco, 2 veces al día por 40 días. 40 es número de juicio. Por 40 días salía por la mañana, y yo creo hacía así como ¿quién puede pelear conmigo? ¿Quién es un valiente que se atreva? Y en cuanto salía Goliat, ¿qué hacía el pueblo? A piececitos, para cuando los quiero, a correr a sus cabañas. Uy, ¿quién se quiere enfrentar a ese? Uy, ¿quién se quiere enfrentar?
Y los tenía atemorizados. Vivían en temor. Era un espíritu de temor. 40 días, 2 veces salía. Y como sabía que los iba a hacer correr, ya se divertía el Goliat. Pero ya venía uno que estaba ungido y era solo un pequeño. Y es David. Ya estaba ungido rey. Ya el profeta Samuel había puesto la unción sobre su cabeza. Ya Saúl había sido desechado. Pero mire, hermano, podemos mirar la humildad del rey David, porque ya estaba ungido y era rey. Y aún siendo rey, hermano, ungido con la palabra y delante de todos sus hermanos, él se mantuvo una persona humilde. Humilde. Y cuando lo envía su padre a llevarle los quesos y el pan, usted sabe que sus hermanos no lo recibieron con bien. Figura de Cristo Jesús, cuando viene, usted sabe que sus hermanos no lo recibieron. Fue rechazado. Y empezaron a decirle cosas. Entonces, cuando él está allí, está oyendo que de repente sale Goliat y los atemoriza y salen todos a correr, dice, ¿y este incircunciso quién es? Entonces, él empieza a inquirir. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están huyendo de este incircunciso? Él podía mirar el corazón de aquel hombre carnal, de piedra, cerrado, incrédulo a lo que es de Dios, lejos de Dios, muerto. Podía mirar todo en el espíritu de Goliat. ¿Quién era? Y empieza a inquirir. Bueno, aquel, dice el rey Saúl, que aquel que se enfrente y lo destruya, pues le van a dar a la hija. Va a tener a la hija, se va a casar con la hija del rey. Y usted sabe, hermano, figura de Cristo Jesús. ¿A qué vino? A deshacer las obras de Goliat. ¿Y a qué más, hermano? A casarse. A casarse. Por una esposa vino, pero tenía que destruir a Goliat primero. Entonces ya se formó la amada. Mire, ya estamos en plena formación. Estamos creciendo a su estatura cada día, hermano. ¿Ve cómo se va formando el misterio? Bueno, entonces, el misterio, hablo en referencia a Cristo y a la iglesia. Por eso, una vez más, si usted apenas se acaba de sintonizar, hermano, el tema es el misterio de Dios. El misterio de Dios será consumado en la 7ª trompeta. La consumación del Padre. Porque la consumación del Hijo fue en la cruz. Pero viene la consumación del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando entregue a la amada que Cristo Jesús ganó con su corona. Consumado es la boda, hermano. La boda de las galaxias. De 7 años nomás. Entonces, estamos siguiendo en la pista aquí a los profetas, ¿verdad? Entonces, mire cómo va abriéndose el misterio de Dios, basado en nuestro llamamiento. Y cuando estaba haciendo yo este estudio, mire cómo el Señor me ministra a mi hermano. Y ya le va a pasar a usted un rema aquí. Cómo me ministra en el estudio. Que la palabra se estudia. Se regresa, se va, agarra diccionarios uno, está, agarro 3, agarro la pechita, abro la espada electrónica, miro el diccionario, ¿cuál es la raíz de la palabra? ¿Cuál es su etimología? Y me voy a un lugar donde pueda estar en silencio, donde la palabra me hable, el Señor me hable, la palabra viva y eficaz me ministre a mí primero. Y empiezo a llorar ahí, haciendo el tema, a llorar. Wow, Señor, qué profundo es esto. Wow, Señor, qué profundo es esto. Miren nuestro llamamiento, Efesios 1:9. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Nos lo dio a conocer. Según el beneplácito que se propuso en él, y yo le puse ahí, en Cristo. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir,
de reunir todas las cosas en Cristo, de reunir todo en Él, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Cristo. Entonces, nos dio a conocer el misterio. Está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el que, hermano, entendió el misterio de la voluntad de Dios. Lo comprendió a tal grado, hermano, que él ya no le importó nada. Lo entendió. Y usted sabe que aunque le dijeron, mira, si tú regresas a Jerusalén, Agabo ha profetizado que el dueño de este cinto va a caer en prisión, va a encontrar la muerte. Y él decía, ¿qué me importa a mí ya? Lo único que yo quiero es decirles del misterio que me ha sido revelado. Quiero hablar la buena noticia. Quiero compartir del amado. Ahora ya lo entiendo. ¿Qué me importa? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cuando se nos ha revelado Cristo Jesús a nuestra vida, hermana, ¿sabe qué? Nuestra vida es un gozo. Andamos gozosos, felices, contentos. Queremos compartir a nuestro amado. Queremos, porque hay un cambio dentro de nosotros y venimos a despreciar las cosas materiales para ponerlo al Señor primero desde la mañana. Queremos entonar alabanzas, no nos cansamos de oír la palabra. Hermano, es una locura hermosa espiritual, una locura que nos fortalece de adentro para afuera. Es algo tan bello cuando se nos ha revelado a Cristo Jesús a nuestra vida. Y eso es lo que pasó con el apóstol. Se le reveló el misterio, dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Ya lo capté, ya lo agarré, ya no me importa nada. Lo único que quiero es terminar mi carrera. Quiero terminar la hora en la que fui llamado. Quiero no parar. Y pasó, usted sabe que una multitud de cosas. Naufragios, lo bajaron en canasta, lo iban a... Hermano, tremendas cosas. Pero todo eso es sufrimiento. Fortalecía su amor. Entonces todo lo que pasamos en Cristo Jesús debe de fortalecer nuestro amor. Debe de fortalecer. Mire, nuestro llamamiento. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 28. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Hay otro versículo aparte que dice lo necio, lo débil, pero me quiero enfocar solo en esto por ahorita. Lo que no es para anular lo que es. Entonces, lo vil y lo despreciado. Lo vil. Entonces, viene el apóstol Pablo y empieza a mirar el misterio. Que Dios escoge a lo vil. Que Dios escoge a lo despreciado. Y en Efesios 2:14, cuando le manda esta carta a los Efesios, el apóstol Pablo empieza a decirles, porque Él mismo, Cristo Jesús, es nuestra paz, quien de ambos pueblos, ya menciona al pueblo de Israel y a nosotros los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, éramos viles, éramos despreciados. Y aún el pueblo de Israel, que despreció ser la nación santa, que despreció ser el sacerdote de Dios, que no quiso cuando el Señor les propuso ese matrimonio en el monte, cuando dio los 10 mandamientos y el pueblo dijo, no, mejor habla tú, Moisés, por nosotros, no queremos nada de eso, que seas tú solamente. Y entregó la oferta, pero aún así Dios no dejó de amarlo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Dios no deja de extender sus brazos buscándonos cada día, su bondad buscándonos cada día, su amor buscándonos cada día, porque ese es su atributo, ese es su carácter. Dios es amor. Entonces, hace de los dos pueblos, empieza el apóstol Pablo a recibir el misterio, que ya no va a haber dos pueblos, sino solo uno. Pero no fue así con Pedro, fíjese. Y es aquí cuando el Señor me habla a mí, conociendo este tema. Es aquí. ¿Te acordarás de Cornelio? Le digo, sí, Señor, sí me acuerdo. Cuando envía a Pedro y le tuve que mandar un lienzo para que mirara lo inmundo, lo despreciado, lo vil. Y que le dije, mata y come. Para que fuera y le hablara a Cornelio.
Hechos 10:14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. De nuevo 2 veces. Por segunda vez llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro o inmundo. ¿Y qué era lo que estaba mirando ahí, hermano? Mírenlo, estaba mirando ahí lo inmundo. Entonces, cuando le dice, ve con Cornelio, ve. Y dice, Cornelio, no, es un gentil, es un inmundo. Yo nunca he entrado a la casa de los inmundos. No, por favor, no me envíes. Entonces el Señor le dice, no llames impuro a lo que yo ya he limpiado. Y era solo para que fuera y le dijera de Cristo Jesús, le llevara la buena noticia. ¿Y quién era Cornelio? Era un hombre, hermano, que ofrendaba. Era un hombre de oración. Era un prosélito que amaba al Dios de Israel, y aunque no entendía, pero lo que él hacía estaba llegando ante la presencia de Dios. Lo que hacemos de todo corazón en el Espíritu, Dios lo está mirando. Dios toma control de todo lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque este es un vivo ejemplo. Porque Dios miró que Cornelio daba sus ofrendas de todo corazón. Mantenía una comunión con Dios aunque no la entendía. Y eso provocó que llegara un ángel y le dijera, Cornelio, manda a buscar a Pedro que te va a decir lo que tienes que hacer. Porque el mensaje del evangelio no es de los ángeles, es de nosotros. Nosotros somos los que le tenemos que decir a otros. Nosotros tenemos que estar ocupados hablando de Cristo Jesús. No va a mandar un ángel, es a nosotros. Que tenemos un testimonio, que estábamos muertos, pero que ahora vivimos. Estábamos perdidos, pero Él nos encontró, que Él nos perdonó, nos limpió con su sangre preciosa y nos ha dado su paz, aunque no tengamos nada material aquí, lo tenemos a Cristo, y al tener a Cristo lo tenemos todo. Entonces llega allá, ¿cómo? ¿Qué le parece si le dicen a Pedro si le revelan a Pedro lo que le revelaron a Pablo? ¿Qué tal si le revelan de ese pueblo? Voy a hacer uno. ¿Cómo? Sí. De ese pueblo que tú le llamas inmundo, voy a hacer uno. Imagínese que le hayan dicho eso a Pedro, hermano. Porque a él lo iban a enviar con los gentiles. Pero usted sabe que aparentaba, pero después ni los conozco. Entonces el Señor levanta al que le reveló el misterio. Que para Dios no hay nada imposible, que vendría una genética en Cristo Jesús que descendió del cielo, que venía un ADN celestial, y que aquel que lo recibiera ya no iba a ser ni de este pueblo ni del otro, sino ahora iba a ser una nueva criatura por voluntad del Padre, nacer de nuevo, con una genética del cielo, con un espíritu de Cristo Jesús, una transformación de adentro para afuera, creciendo en nosotros, creciendo Él en nosotros, creciendo, y lo que comenzó de adentro crecerá tanto que saldrá por fuera. Romanos 11:13. Pero a vosotros os hablo gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Cualquier que no es de ninguna de las 12 tribus de Israel. Entonces ahí estamos nosotros, gentiles, a nosotros. Pero a vosotros hablo gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Porque Él fue el que recibió. De eso inmundo voy a ser un solo pueblo. Ni va a ser Israel nacional,
voy a levantar una Israel celestial. Esos inmundos, esos sucios, esos viles, esos despreciados, yo los amo. Yo los amo. Y como los amo, he enviado a mi Hijo amado. Y mira, y le empieza a revelar el misterio, hermano. Entonces dice, yo soy apóstol de los gentiles, yo voy, Señor, yo voy. Porque ahora ya lo recibió, ya se le reveló. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, ¿qué está haciendo Israel? Ahí lo tienen como, espérense un momentito. Vamos a tratar, Dios va a tratar con ellos, no nosotros, Dios va a tratar. En ese endurecimiento parcial, hermano, estamos entrando todos los gentiles de todo el mundo al reino. Estamos entrando todos los gentiles al reino de Dios, al reino de Dios, al reino de Dios. Lo vil y lo despreciado, lo vil y despreciado. Vamos todos entrando, estamos siendo en una mutación en Cristo Jesús. Entonces, hermano, ¿qué nos toca a nosotros entender, hermano? Dejarnos mutar por el Espíritu Santo que está obrando, operando en cada uno de nosotros. Que Él fue el que nos escogió a nosotros. Y esto se lo revelan también al apóstol Pablo, que él le dice, no, es que esto comenzó desde allá, desde la preexistencia, desde antes que fuera la tierra, el planeta Tierra hecho. Tú ya estabas, Pablito. Esto ya estaba preparado. Ya vienen preordenados. Ya vienen llamados, ya vienen escogidos. ¿Cómo? Sí, entonces hay que nos da a entender que somos más viejos que el sol. Por más que nos echemos cremita y todo, somos más viejos que el sol. Porque nuestro espíritu ya estaba ya con Él, aunque nuestro cuerpo tuvo su tiempo para venir aquí. Y aquí caímos perdidos, satisfaciendo. Mire cómo estamos. Mire cómo estábamos en el tiempo del ayer. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros, no hubo ni uno, todos, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Pasiones que dominaban. Satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Imagínense, satisfaciendo todo lo que se imaginaba la mente. Allí va uno a buscar la satisfacción. Entonces, así vivimos. ¿Cuándo? En otro tiempo. En otro tiempo así estuvimos. Satisfaciendo. ¿Y cuáles manifiestas son las obras de la carne, verdad? Y si no me equivoco, son como 18 también. Son ataduras. El hombre atado en su espíritu, el hombre atado en su mente, el hombre atado en su cuerpo. Ataduras por todos lados, porque esas eran las obras del adversario, que era así como quería mantenernos siempre, muertos, separados, lejos de Dios. Pero Dios ya tenía el misterio. Ya tenía el plan escondido a través de las edades, hermano, pero que fue dicho a través de los profetas, que fue y todas las figuras que se muestran en el Antiguo Testamento y que nos hablan de Cristo Jesús. Y que Él ahora nos llamó, hermano, ¿para qué? Para derrotar todo esto, derrotar dentro de nosotros todo esto. Porque si Cristo está creciendo y nos dejamos que el Espíritu Santo opere dentro de nosotros, se está notando. La gente lo está notando.
nuestra forma de hablar se nota, nuestro vestuario se nota, todo nuestro ser se va notando. Todo, la modestia con la que nosotros vivimos. Siempre hay un cambio, no estamos perfectos, no, pero Dios está operando, ha comenzado una buena obra, pero este era como vivimos antes, entre los cuales también todos nosotros vivimos así. Vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Porque el hombre vive como piensa. El hombre vive. Como es su pensamiento, así vive. Como están cayendo pensamientos, así actúa. Sí le conté que hace tiempecito una vez, uno de ahí me salió en el Face y me dijo que soy mariposa. Hoy me siento una mariposa, era un hombre. Y pues no sé qué iba a hacer, ¿verdad? Pero me daba a entender, ¿verdad? Que era contrario a lo que Dios había hecho en él. Y le contesté y le dije, no eres mariposa. Piensas que eres, pero no lo eres. Es lo que tu mente te dice, pero no lo eres. Todo tu cuerpo te señala quién eres. Nuestro cuerpo revela quiénes somos. Y ¿sabe qué? No me contestó, yo creo que hasta me bloqueó, que no quiso saber la verdad. ¿Qué sucede cuando llega la verdad a nosotros? Conoceréis la verdad y la verdad nos tiene que liberar. El propósito de que conozcamos la verdad es que salgamos del cautiverio de la mentira, de las obras del diablo, que es un mentiroso. Es un mentiroso y produce la duda para no dejarnos avanzar o para cambiar los planes que Dios tiene en nosotros, si nosotros le creemos. Pero ¿cuántos creen que el diablo es un mentiroso? Entonces ya no le haga caso. No hay que hacerle caso. Hay que creerle a la palabra. Aunque no la entendamos, Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple. Y aunque no las miramos, como Abraham, ¿verdad? Que le dijo que iba a ser padre de multitudes y naciones. No las miró físicamente, pero se murió creyendo y mirando la obra de Cristo Jesús que saldría de él. Entonces, a través de Cristo Jesús. Bueno, vivíamos satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza, mire cómo nos hacía esto, hijos de la ira, hijos de ira. Lo mismo que los demás. Entonces viene el Señor con su luz. ¿Qué dice Juan 3:18? La luz llegó al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Amaron más las pasiones de la carne. Amaron más satisfacer los deseos de la carne y no aceptaron la luz. Y esta es la condenación, que cayeron en la condenación. Pero ¿qué pasa con nosotros que recibimos a Cristo Jesús? Que recibimos esa luz. ¿Qué pasa? Entonces pasamos de condenación, hermano, a la justificación. A la justificación por lo que Cristo hizo en nosotros. El misterio de Dios, que vendría ese perdón, que vendría un cambio, porque se levantaría una nueva nación, un último reino. Un último reino. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por la gracia de Dios alcanzamos, ¿qué? Una salvación tan grande. Una salvación. Y saber que hemos sido salvos, hermano, que la ira de Dios fue quitada de nosotros, debe de producir paz. Paz, estoy en paz, Dios me ha perdonado. Estoy en un proceso, pero también un gozo, porque ya no hay cadenas. Que tengamos que
pedirle a Dios que quite fortalezas en la mente, de no puedo, de no sé cómo, que no aprendo, todo eso, todas esas palabras que quedaron impregnadas negativas, que lo oímos de la niñez, o que quedaron allí, enseñanzas obscenas, feas, que quedaron plasmadas en nuestra mente y son como esas fortalezas que nos impiden, que aparecen de repente. Hermano, tenemos que destruirlas en el nombre de Cristo Jesús, que no somos eso. Éramos antes, estábamos así antes, pero ahora ya hubo un cambio, el misterio de Dios revelado, la salvación en Cristo Jesús, nuestro libertador, una nueva criatura en Cristo Jesús. Y al ser una nueva criatura, ¿qué volvemos a ser? Vírgenes. Somos vírgenes. En Cristo Jesús somos vírgenes. Hemos vuelto a nacer. Dios ha escogido estos vasos para poner el tesoro. La presencia de Dios, ser el templo de Dios ahora. Imagínense ser el templo de Dios y caminando, soy templo de Dios. Hermano, todo esto debe de producir un gozo constante, un cántico nuevo dentro de nosotros. Entonces, el misterio de Dios. De aquí vamos a agarrar varios, pero este es el primer escalón, que hay varios misterios. Varios. Pero de aquí se jala para poder comprender los demás. Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado. Consumado. ¿Saben por qué? Porque ya no va a haber salvación en la tribulación y en la gran tribulación. Ya no va a haber. Consumado es. Así como se cerró la puerta del arca de Noé y le dijo, en 7 días voy a cerrar la puerta. El que entre alcanza la salvación y el que no queda afuera. Y cuando llegó el tiempo de cerrar la puerta, no fue Noé el que cerró la puerta. Dios mismo con su mano, consumado es. Entraron los que tenían que entrar. Y solamente entraron animales. La mayoría fue animales. Porque humanos solamente 8. Dios iba a reiniciar, a repoblar la tierra con Noé, con su esposa, con sus hijos y con sus nueras. Y lo mismo, consumado, se cerró la puerta de la salvación, la cual está abierta de par en par, porque estamos bajo la gracia de Dios. Pero llegará la consumación del Padre, donde ya no. ¿Y qué va a suceder con aquellos que se quedaron? Pues van a tener que lavar sus vestiduras, porque había muchas manchas. Tenían su propia religión, estaban aferrados a vivir una vida y habían recibido a Cristo, habían creído, estaba su fe, pero su rebeldía les impidió dejarse santificar por el Espíritu Santo. No estaban en el cuerpo, eran parte del cuerpo, pero no quisieron juntarse donde está el cuerpo, donde está el águila, donde está el cuerpo muerto. Se rehusaron. ¿Y qué pasa? Aunque llamen, ya no se va a abrir. Van a tener que pasar por tribulación y por la gran tribulación, para que esos salvos laven sus vestiduras y se aferren. Y el que se quedó, se quedó. Pero gloria a Dios que nosotros y nuestra casa servimos al Señor. Amén. Entonces, hoy en esta tarde, ¿qué me toca? Orar y decirte, mira, ese es el misterio de Dios, que Dios te ha estado llamando, que Dios te ha escogido desde antes de la fundación y que Él es el único que puede cambiar tu situación. Es el único que puede llenar tu vida. Es el único que te puede transformar. Es el único que llena el corazón. Es el único que cambia la circunstancia en nuestra vida. Y no quiero concluir el mensaje del misterio de Dios revelado
desde los profetas y moviéndose ahora que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y que fue todo por amor, porque de tal manera nos amó que nos dio a su Hijo amado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces yo te invito, si no has recibido a Cristo Jesús, no puedo cerrar sin invitarte y decirle: Señor Jesús, abro mi corazón en esta tarde. Te invito a que seas el Señor de mi vida. Perdóname, porque yo sé que he pecado. Límpiame con tu sangre preciosa. Haz de mí una nueva criatura. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Otra linda invitación para reconciliarte con el Señor. Si te habías apartado, dejaste de congregarte, cualquier razón que haya sido, Dios la conoce. Qué tiempo tan lindo es este. La puerta está abierta. La puerta está abierta. Entra, reconcíliate, regresa a casa y pídele: Señor, perdóname, porque yo sé que he pecado. Al apartarme, al dejar de congregarme, ya soy un rebelde. Perdóname, Señor. Límpiame una vez más con tu sangre preciosa y permíteme, Señor, regresar a casa. Hoy extiendo mi mano para que me levantes como el pródigo y me ayudes, papá, a salir adelante. Me guíes a mi casa donde me he de congregar. Te recibo una vez más como mi Señor y Salvador. Amén. Dios te bendiga. Esta es Iglesia de Cristo, Misión en Acción, Ebenecer San Fernando. Te esperamos este domingo a las 5:30, 1066 Norma Clay, Ciudad de San Fernando. Amén y bendiciones. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie nosotros acá para entonar una alabanza. Aleluya.